Hola, hola a todos y a todas. Aquí estamos junto a Dani en el segundo Be Giant Podcast. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Lore, muy bien, muy entusiasmada por aprender todo lo que nos vas a contar hoy día Sí, de está este tema interesante. que arde. Oye, sí, es que qué bueno partir un poco con eso de que está que arde, porque efectivamente, bueno, este fue una idea que se nos ocurrió hace un par de meses a raíz de un estudio que hizo McKinsey, que hablaba de la gran renuncia, ¿ya? A raíz de varias renuncias que estaban experimentando algunos países como Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Singapur, países como bien desarrollados. Em, y quisimos, de curiosas nomás, mirar en el fondo si es que estábamos, o qué tan cerca estábamos acá en Chile, ¿ya? Entonces quisimos un poco replicar esto para tener una mirada. Y esto lo hicimos como en octubre. La verdad nos demoramos un poquito en analizar los resultados, pero es curioso porque hoy en día yo no sé si a ti te ha pasado, Dani, pero me ha tocado muy de cerca, tanto mirar así como en amigos, clientes, que está empezando a pasar en algunas empresas, no digo que en todas, ¿cachai? Entonces, Mm, hay algo ahí que pasó que mm. podría haber sido una reflexión que quizás muchas personas tuvieron después de la pandemia, que está haciendo que las cosas se muevan de alguna manera. Ujú. Claro, perfecto. Es Sí. bueno también partir un poco con ese contexto, ¿no? O sea, todo esto que estamos viendo de este estudio tiene que ver con el contexto pandémico, ¿no? Y lo voy a decir puntualmente por un caso que nos tocó hace poquito, mirar justo para un trabajo que estoy haciendo por un tema del coaching, em, donde justamente era después de que las personas habían comenzado a volver a las oficinas, Mm, habían experimentado algunos casos de renuncia con una magnitud que no era la habitual. ¿Ya? Entonces, tengo un mm, caso bien cercano y al mismo tiempo coincide, o sea, coincide un poco con los resultados de tanto de McKinsey que hicieron ya en otros países, como los que pudimos nosotros visualizar acá en la encuesta que hicimos en Chile. claro, Sí. perfecto. Así que bueno, solo como un repasito para los que no hayan visto, leído el estudio que hizo McKinsey. em, Ahí, en el fondo, bien en resumido, esto fue un estudio que hizo en septiembre del 2021, como les decía, en varios países desarrollados. Y ahí las grandes cifras, como para irnos a las cifras, ellos hicieron como primero mirar qué era lo que pensaban los colaboradores y qué pensaban los empleadores, ¿ya? Entonces, en los dos casos, los dos estaban, por el lado de los colaboradores, por ejemplo, había una intención de renuncia, ¿ya? Habían un 40% de las personas que estaba pensando en renunciar con algo de certeza, ya porque ellos clasificaban como hay alguna posibilidad de renunciar, es muy posible que renuncie, es casi Claro. seguro y así, ¿cachai? O sea, de ahí para adelante, todas esas personas sumaban un 40% y lo pensaban hacer en los próximos 3 a 6 meses. Y de esas, lo llamativo era que el 64% incluso estaba pensando en irse sin otro trabajo en la mano, ¿ya? O sea, como ya, o sea, ni siquiera la estabilidad estaba jugando como un tema, era querer irse rápido a otro lugar, ¿ya? Y ahí uno quizás podría decir, bueno, pero hay un 60% de personas que se quieren quedar, entonces tampoco es tan terrible. ¿Ya? Entonces ahí un poco la mirada que tenían ellos es que ese 60% tampoco era tan seguro porque la principal razón por la que las personas, por ejemplo, ese 60% se quedaba o no quería renunciar, por ejemplo, era porque les gustaba el lugar donde vivían. ¿Ya? Y eso ellos lo ponen como riesgoso porque, dada la alta oferta laboral que estaba comenzando a haber o a existir, en donde personas tomaban trabajos, por ejemplo, en otro país y no tenían que moverse de su casa, ¿ya?
Entonces, al abrirse las posibilidades de quizás tener otras oportunidades de desarrollo, de crecimiento profesional, y muchas más empresas abriéndose a la posibilidad de trabajar de manera remota, entonces ellos veían como un poco riesgoso ese 60%, ¿ya? Eso era como, en el fondo, su análisis. Y después por el lado del empleador corroboraba, y de hecho era más alta la cifra, si uno le preguntaba a los empleadores si habían tenido renuncias más altas versus años anteriores, un 53% de los empleadores decía que sí, efectivamente habían tenido mayores renuncias versus años pasados, ¿ya? Y de hecho había un 64% que pensaba que esto podría aumentar en los próximos 6 meses. ¿Ya? En realidad es mantenerse o aumentar, era las dos posibilidades, un 64%. Entonces, bueno, eso por un lado. Y lo otro interesante del estudio de McKinsey era que ellos comentaban que había una diferencia entre lo que pensaban los colaboradores versus lo que pensaban los empleadores de por qué la gente estaba renunciando. ¿Ya? De alguna manera, la principal razón que los empleadores creían que su gente se estaba yendo era porque estaban buscando un mejor trabajo, por tener un sueldo insuficiente, por tener un mal equilibrio vida y trabajo, y por salud física y emocional pobre. ¿Ya? Em, que si bien estos factores igual no es que no les importaran nada a los colaboradores, sino que igual les importaban, pero no eran los más importantes. ¿Sí? Ya. Entonces, los más importantes eran, el principal de hecho es no sentirse valorado por su organización o por su jefe. O sea, la falta de reconocimiento es algo que está jugando un rol crítico en las organizaciones. La segunda razón era la falta de sentido de pertenencia. ¿Ya? El no sentirse parte, el no sentir quizás que podía contar con el apoyo de las personas que ahí estaban, no se sentían quizás incluidos dentro de las conversaciones o dentro de su trabajo en sí. Había una falta de sentido de pertenencia, que será bien importante, y también falta de desarrollo profesional. Falta de relaciones significativas, que está como bien ligado también a sentido de pertenencia, en el fondo sentir que tengo un amigo con el que puedo contar dentro de la organización, y horario flexible, que ahí aparece ya también este tema de la flexibilidad, que seguramente fue Claro, algo por lo que McKinsey dijo, ojo con que hoy día hay otras empresas que están siendo más flexibles, entonces ese 60% que no quiere renunciar, el día de mañana quizás puede ser una posibilidad. ok. Yo mirando estos indicadores, me da la sensación de que la mirada del empleador es bien extrínseca, es decir, atribuye el motivo, la motivación de las personas en que estos tienen ciertos objetivos extrínsecos que no se están cumpliendo en la organización. Y sin embargo, el colaborador da cuenta de que su motivación en realidad es intrínseca para estar en el lugar donde está, ¿no? El valor que le encuentra, el sistema de valores y creencias que está detrás de esa decisión tiene que ver con algo personal, salvo quizás ese es el desarrollo profesional, que puede ser, y también es medio intrínseco también. Entonces, me da la impresión de que es un cambio de paradigma, un poco también de mirar qué es lo que motiva a la gente a estar en un trabajo. Sí, Súper bueno. qué buena conclusión, Dani. De todas maneras, yo creo que ahí hay que hacer un doble clic quizás em, al irse las personas porque mi sensación, y esto puede ser un prejuicio, pero cuando alguien le va a preguntar a la persona por qué estás renunciando, la primera razón que uno da como para quedar bien a veces es, no, porque me pagan mejor o porque, no, me será una súper buena oportunidad. Es como una respuesta media tipo, yo encuentro. Sí. Y probablemente los empleadores se quedan con eso, pues se quedan con esa primera capa de la respuesta. Entonces, vale la pena quizás hacer ese doble clic. Totalmente. Sí. Qué buena mirada. Bueno, entonces, ¿qué está pasando en Chile? Un poco con esa data nosotros quisimos comparar. Así bien en sencillo, que quisimos comparar. Y ahí, para que sepan, en el fondo, pudimos, bueno, recopilar respuestas de Chile. Dentro de Chile hicimos como alrededor de 50 para colaboradores y nos llegaron como alrededor de 30 y tantas para empleadores. Así que no es una data que podamos abrir así como mucho, mucho, pero sí queremos mostrarle para que ustedes tengan una primera mirada, ¿ya? Entonces, si nos vamos a la mirada de colaborador para hacer el mismo análisis, en Chile
El 48% de los colaboradores, esto lo hicimos en octubre del 2021, estaba pensando renunciar al menos con algo de probabilidad en los próximos 6 meses, ¿ya? 40% era con el estudio de McKinsey, o sea, acá estaríamos un poquito mayor la cifra, y lo que llama la atención también es que pareciera ser que las personas que están como más seguras de irse, o sea, casi seguros de irme o muy probable de irme, es más alto que las personas que estaban con mayor ganas de irse en el estudio de McKinsey. Están como con cifras, por ejemplo, un 5% casi seguro versus un 4, un 14% muy probable versus un 5, probable 11 versus 9, y así. Entonces, pareciera ser que acá hay como más ganas de renunciar. A eso voy un poco con ese análisis. Y si nos vamos a la mirada del empleador, también la tasa es mucho mayor. O sea, pareciera ser que acá la mirada del empleador es más pesimista. 78% de los empleadores piensa, o no piensa, sino que están teniendo mayores tasas de renuncias que en años pasados versus el 53% de McKinsey. ¿Ya? Entonces, también ahí es más crítico, y si nos vamos a ver ahí la cantidad de personas, o sea, y de esos 78%, ¿cuántos piensan que esta tasa puede aumentar o mantenerse en los próximos meses? También las tasas son mucho mayores que lo que mostraba el estudio McKinsey. Por ejemplo, en Chile, 45% piensa que va a aumentar, el estudio McKinsey decía que un 5% nomás iba a aumentar, y Chile piensa que el 52% se va a mantener y McKinsey 59%. Ahí está un poco más alto McKinsey, pero en el fondo si uno hace la suma entre el aumentar y se mantendrá, es un número que da 97%, o sea, es altísimo como el pesimismo que hay respecto a cómo se podría vislumbrar esto en los próximos meses. Wow, es Sí, altísimo. sí, bastante alto. Bueno, ¿y cómo estarán en este caso en Chile los empleadores para ir a conocer lo que piensan sus colaboradores? ¿Por qué se están yendo? ¿Estarán achuntándole o no? Ya. Y la verdad, aquí pusimos como los top 5, los más, las razones más que más se repetían, tanto para los empleadores como los colaboradores. Y en términos generales, yo te diría que lo sorprendente es que acá en Chile sí hay una coincidencia más fuerte que lo que se da en el estudio de McKinsey. O sea, efectivamente, las razones, si uno se fija en lo que aparece acá, son las mismas, pero están en distinto orden solamente, ¿ya? Es decir, el empleador, por ejemplo, piensa que la principal razón por la que las personas se van, o sea, el 72% de los empleadores pensaban que la principal razón es el sueldo insuficiente, ¿ya? Y en realidad para los colaboradores, la principal razón, un 52% de ellos pensaban que es el no sentirse valorados por su jefe o su organización, que se repite un poco con el estudio anterior, ¿ya? Y para ellos en realidad solo el 28% piensa que o se están yendo por un sueldo insuficiente, ¿ya? Entonces, un poco la proporción es la que cambia, pero las top 5 razones son las mismas. Entonces, si vamos por orden, mirada de empleador, entendiendo que esto quizás se va a ver en YouTube y quizás en algún canal no pueda ver lo que estamos mostrando, que sea solo por audio. Las razones del empleador son sueldo insuficiente, 72%, búsqueda de mejores oportunidades, 62%, no sentirse valorados, 38%, mal equilibrio vía-trabajo, 31%, y falta de desarrollo profesional, 28%. Mientras que la mirada del colaborador es no sentirse valorados por su organización o jefe, 52%, mal equilibrio de vía-trabajo, 48%, que es la segunda razón más importante. Búsqueda de mejores oportunidades un 41%, falta de desarrollo profesional un 31%, sueldo insuficiente 28%. ¿Ya? O sea, en realidad como que si uno ve los porcentajes, las que están más distantes son las del sueldo insuficiente, o sea, los colaboradores no les importa el sueldo, pero no a todos, no es una razón que sea la razón para todos de irse, y vuelve a aparecer este tema del sentirse valorados con una importancia bien alta, más del 50% de ellos lo consideran importante. Mucho. Así que nada, interesante. Lo que igual quizás llama la atención también es que el hecho de que al menos coincidan un poquito más las razones en Chile, desde mi mirada habla bien de los empleadores chilenos, porque quiere decir que están
están indagando, quizás no lo están haciendo con la agudeza o con realmente saber cuál es la principal razón, pero sí hay, por lo menos hay una mayor coincidencia que lo que uno veía en estos países desarrollados. Lo que me hace harto sentido, ¿sabéis por qué? Porque hace poquito también vi un estudio que hablaba de cómo eran los líderes latinoamericanos versus Ya. los líderes norteamericanos o los líderes asiáticos, o Ujú. etcétera. Y los latinos, o sea, son excelentes líderes. Nosotros a veces como que quizás no nos podemos poner como con el síndrome del impostor o que no somos suficientemente buenos, qué sé yo, y obviamente siempre hay casos y casos que hay que analizar. Comparamos. Sí, pero en términos así como, este es un estudio que hace una empresa que se llama The Leadership Circle, Ujú. y ellos, de hecho, era como que felicitaban a los líderes latinoamericanos porque tenían ciertas habilidades blandas desarrolladas, o las mal llamadas habilidades blandas, bien agudas, y pueda estar por ahí quizás, por ejemplo, la escucha, ¿no? Sí, Em, sí, puede ser. Hay un tema cultural quizás ahí que efectivamente tiene algo más como de cercanía, me da la impresión, entre nosotros, pero sí, puede ser, sí. sí, sí, sí. Ujú. Así que bueno, Ok, solo para ir ajá. terminando, Ujú. aquí quisimos traer también algunas recomendaciones respecto a lo que se podría hacer si es que están enfrentando este fenómeno de la renuncia masiva. Mm. Y aquí, bueno, una de las cosas que nosotros decíamos es poder incorporar las entrevistas de salida cuando las Mm. personas se van. A veces muchas empresas se asustan de hacer esto o quieren como llegar hasta ahí nomás, o algunas lo hacen como una cosa protocolar, como el check de ya tuvo la entrevista con el gerente de recursos humanos, pero eh, la recomendación es que si la van a hacer, hacerla desde una mirada de crecimiento. No como de miedo, de fracaso, de que chuta, ojalá que nadie se entere que esta persona renunció porque tenemos malos líderes, porque si no quizás que va a ir a decir afuera. La entrevista de salida es un tremendo diagnóstico para tomar acción y generar cambios significativos en la cultura organizacional. Entonces, es bueno hacerla bien, darse el tiempo, hacer buenas preguntas. Aquí les pusimos algunos tipos de preguntas que podrían hacer, Ujú. como por ejemplo, ¿cuáles son tus prioridades hoy? Para entender un poquito el por qué se está yendo, qué pudimos haber hecho mejor para cumplir esas prioridades, Mm. cómo podríamos hacer para beneficiar a futuras contrataciones, por ejemplo. Son algunas que podrían darse, y obviamente ahí va a fluir la conversación, y siempre está esto de hacer los 5 porqués, ¿no? El porqué del porqué del porqué, creo que es una buena herramienta también para indagar ahí en eso. Y por supuesto, no esperar quizá a la entrevista de salida para hacer esas preguntas, que eso también es Totalmente. importante. Mm. Sí. Ir Sí, haciendo ese termómetro quizás varias veces en el año. de todas maneras. De todas maneras que sí. Sí. Así Sí. que, así que eso. Bueno, lo otro que también se nos ocurría era esto como de quizás evaluar si están teniendo líderes. Bueno, es que esto puede salir de las entrevistas de salida finalmente. Si hay líderes, por ejemplo, tóxicos que haya o hay un liderazgo que no esté siendo muy consciente, o hayan relaciones tóxicas dentro de la organización, o hay una cultura de culpa, todas esas cosas son importantes, trabajables, y de todas maneras que la entrevista de salida puede ser una herramienta de medición. Totalmente, porque efectivamente toda esa información que se ve, por lo menos en el primer cuadro, esta especie como de que uno está mirando una cosa y otro está mirando otra, eh, sin duda la información está ahí mismo, ¿no? Está ahí en el colaborador que puede hacer de fuente de información para sacar conclusiones y tomar acción o diagnosticar mejor en el fondo qué es lo que está pasando. Sí, Así sí. que ahí está, de todas maneras. Sí, y sabéis que algo que se me ocurrió recién, si, ¿Mm? si sienten ¿Mm? los equipos de recursos humanos que no tienen las herramientas para hacer este tipo de entrevistas como tan indagatorias, hay Mm. un equipo en la organización que les puede ayudar mucho a hacer esto, y son los que se encargan de hacer los focus group y la entrevista en profundidad a los clientes.
como el equipo de marketing, de insights, de research, todos los que se encarguen de hacer investigaciones de mercado hacia afuera, a veces somos muy buenos para ir a preguntarle al consumidor qué es lo que quiere, ellos ya tienen todas las herramientas listas, ahí hay que tirarlas para adentro nomás, y hacer el Sí, mismo está tipo de buenísimo. preguntas. De todas maneras, de todas maneras. Así Pero que, bueno, bien. sí, así que bien, Sí. eso es nuestro segundo Vital Talk. Espero que les haya gustado y les haya parecido valiosa esta información. Ya les contaremos novedades para una próxima temática y por supuesto si nos quieren ahí proponer ideas, cosas que estén curiosos, felices Exacto. ahí de recibir todas esas inquietudes. Claro, o profundizar en este tema, de repente ver otro tipo de datos, o están pidiendo quizás recomendaciones más concretas, nos pueden escribir y podemos seguir indagando también en este tema que está realmente interesante y actual. Sí, Entonces, sí, ahí podemos seguir mirándolo de todas maneras. de todas maneras. Así que bueno, un abrazo, que esté muy bien y nos ¿Mm? vemos en un próximo Be Giant podcast. Creo que dije toca antes, pero no importa. Ya, un No abrazo. importa. Ya un abrazo, que estén bien. Chao. Chao.